Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estamos este lunes, estamos comenzando esta semana que vamos a ser muy bendecidos, vamos a conocer más del Señor y entre más lo conocemos, más lo amamos y damos gracias a Dios por su bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites iniciar esta semana, Señor. Gracias porque hasta aquí has estado con nosotros. Podemos levantar un altar y decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Gracias por tu bendición. Gracias, Padre bendito. Gracias porque tienes grandes cosas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Hemos llegado al capítulo 27, versículo 26, y dice, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Los gobernantes, habíamos estado viendo, lo juzgaron. ¿Por qué? Porque Cristo era una amenaza para ellos, era una amenaza para su posición, era una amenaza para el estatus que tenía. Tenía que ser destruido porque el Señor Jesús estaba trayendo mucha gente, pero ellos no sabían que ellos eran parte de un propósito. Ellos no sabían que Dios lo estaba usando todo eso porque el tiempo había llegado para que el Señor Jesús fuera a la cruz a morir por nosotros. El Sanedrín, los líderes tanto religiosos como civiles y Pilato juzgaron a Cristo. ¿Te puedes imaginar el juicio que viene contra ellos? Al entender de ellos, Cristo era una amenaza, como les digo, era una amenaza. E incluso Pilato cedió a pesar de sus dudas para ejecutar a Cristo, porque tenía miedo, estaba amenazado. Le vamos a decir al César que te pusiste a favor de alguien. Entonces, cedió a pesar de sus dudas a Cristo a efectos de perseverar la paz del gobierno, la seguridad de su posición, como les digo, posición, poder, riqueza, seguridad, todo eso ellos tenían y estaba amenazado. Muchas cosas impulsaban a los poderosos de esta tierra y pues no ha pasado mucho tiempo, seguimos igual. Han pasado 2000 años y seguimos igual. Los que están en el gobierno tienen miedo de perder y pueden hacer muchas cosas solamente por eso, por no perder su poder. Y luego en el versículo 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron a crucificar. ¡Qué tremendo! En el versículo 26 dice que lo azotaron. Lo azotaron. Fue azotado, golpeado con un látigo. Ese era un castigo salvaje, indecible del dolor que producía. El azote era hecho de tiras de cuero con 2 bolillas prendidas en el extremo de cada tira. Las bolillas eran de plomo o de agudos huesos o aguijones, de manera que cortasen profundamente la carne. Sus manos fueron atadas a un poste por encima de la cabeza y fue azotado. Era costumbre que el prisionero fuera azotado hasta que el centurión a cargo consideraba que estaba a punto de morir. Los juicios judíos solamente permitían 40 azotes. Por supuesto, la espalda de los criminales terminaban siendo una irreconocible masa de carne desgarrada. Y eso fue lo que le pasó al Señor Jesús. Cristo fue castigado y torturado por nuestros pecados. Pero 700 años antes Isaías había dicho, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Cristo sufrió voluntariamente el castigo por nuestros pecadores. En Isaías 50 dice, di mi cuerpo a los heridores. Lo azotaron, lo humillaron a Cristo ante centenas de soldados. La palabra toda la compañía, y dice en el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reuniendo alrededor a él toda la compañía. Allí estaban todos los soldados, escuadrones de 600 hombres. Sin embargo, compañía a veces significaba pelotón. Cada escuadrón consistía de 3 pelotones, de aproximadamente 200 soldados cada uno. Se ignora a qué está refiriéndose aquí. La mayoría cree que el número de soldados era grande. Ciertamente los que servían en el pelotón serían cerca de 200. Cristo fue humillado y convertido en espectáculo, pero Él lo aceptó para salvarnos a nosotros. Nosotros debemos de convertirnos en espectáculo para Cristo, a efecto de alcanzar a algunos para Él. Cuando se burlan de nosotros, somos espectáculo, pero podemos ganar a esa persona si le hablamos del Señor. En 1 Corintios 4:9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo a menudo a los ángeles y a los hombres. También dice en el versículo que lo desnudaron. Dice, lo desnudaron. En el 28 dice, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Desnudaron a Cristo y lo vistieron con un manto de púrpura. Cristo fue despojado de su ropa, desnudado, avergonzado. Fue ridiculizado cuando le vistieron con ese manto real. El pecado desnudó al hombre y tuvo vergüenza ahí en Génesis. Adán tuvo vergüenza, dijo, es que me di cuenta que estaba desnudo. Estamos desnudos ante aquel que va a juzgar al mundo. Cristo fue desnudado y avergonzado a efecto de asegurar ropas blancas y puras para nosotros. En Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. A él lo vistieron de púrpura, de morado, lo vistieron, le pusieron escarlata, dice la Biblia. Y Él lo hizo para que nosotros pudiéramos tener nuestras vestiduras blancas en el cielo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Dice, Cristo vistió el manto escarlata por nosotros. El manto escarlata significaba que Él llevaba nuestros pecados, porque Él llevó el manto escarlata por nuestros pecados pueden ser blancos. Así dice Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Entonces, lo vemos, porque Él llevó el manto escarlata por nuestros pecados. Nosotros podemos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Todo tiene un símbolo. Ellos no sabían, ellos estaban burlando y le pusieron una capa como si estuvieran vistiendo al rey, y sin saber que estaban vistiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él llevó nuestros pecados. Nosotros podemos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Entonces, dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado las ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y luego la palabra de Dios dice en el 29, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Pusieron una corona de espinas en la cabeza de Cristo.
y una caña en sus manos, es como dice. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Pusieron una corona de espinas. Con la rama de un arbusto espinoso hicieron una corona y la presionaron sobre su cabeza. Las espinas entraron en la piel sobre la ceja bajo su cabello. La sangre corrió por su cabeza y por su rostro. Un cetro de burla hecha de una débil caña fue puesta en su mano. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Todo lo soportó. Cristo sostuvo la débil caña, la caña que tan fácilmente es sacudida por el viento, que se dobla, se envejece y marchita. Sostuvo la caña que simboliza los débiles reinos de este mundo, mis amados. Reinos que con tanta facilidad se sacuden y se tambalean y se marchitan. Muchos de los reinos que estaban en aquel tiempo ya no existen en este tiempo, porque son débiles, a efecto de asegurarse un cetro eterno. Dice Hebreos 1:8, mas el Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Todo eso estaba profetizado. Todo eso estaba dicho por Dios. Y el Señor cumplió el propósito, cumplió la voluntad del Padre. Y cada vez que recibía todas esas humillaciones, pensaba en todos nosotros que íbamos a ser salvos, que íbamos a reconocer su santidad, íbamos a recibir el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre, porque Cristo, Señor, soportó todo por amor a ti, obediencia a ti, Padre Celestial, y por amor a nosotros. Señor, cada Semana Santa recordamos, pero cada día lo vivimos, Padre, esa salvación tan grande. Gracias porque tú eres el que perdona nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú nunca has recibido el perdón del Señor, quiero que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me acerco a ti arrepentido de mis pecados, pidiéndote perdón, que tú laves mi vida, laves mi cuerpo, mis pensamientos, mi alma, mi espíritu. Que yo reciba, Señor, la ropa blanca para entrar al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Nos vemos mañana martes a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.